Y entonces, sin conocer al gobernador Miguel Barbosa, él llega al gobierno en el 2019 y entonces me cita y en realidad pues me ofreció ser secretaria de Economía del gobierno de Puebla y me sorprendió. Bienvenida, Olivia. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros en este espacio que es para todos ustedes. Gracias, Evan, contentísima, feliz de saludar a todo tu auditorio, encantadísima. Oye, Olivia, en esta época se habla mucho de los temas del techo de cristal y del empoderamiento que están teniendo las mujeres, pero no únicamente en el sector empresarial, también en el sector político. Platícanos un poco de tus orígenes en el tema empresarial. Pues sí, realmente yo empecé siendo pues una emprendedora informal, ¿no? La circunstancia de los emprendedores casi siempre es por necesidad, ¿no? Realmente inicias, pues porque tienes que salir adelante. Yo en aquel tiempo me había divorciado y tenía un niño de 1 año y entonces tenía que empezar a ver cómo iba a salir adelante. Eran otras épocas y realmente en las que a mí me tocó, pues te casabas y ese era el papel de la mujer, ¿no? Casarte, tener hijos, y entonces el divorcio no estaba todavía, como el día de hoy, como algo ya mucho más aceptado, y menos el tener que trabajar en esa circunstancia. Entonces, pues empecé ahí vendiendo casas. Un amigo de mi papá me dio a vender unas casitas y entonces, pues me iba con mi sombrilla, mi mesita, mis banderitas, y ahí me puse a vender casas, y en ese momento, pues eres una señora que vende casas, completamente informal. Y entonces en ese momento yo entendí que te tienes que profesionalizar, que tienes que estudiar, a lo mejor no necesariamente una carrera, pero sí sobre lo que estás trabajando y sobre esa idea o ese sueño que tienes o ese emprendimiento, ¿no? Y entonces, pues me ponía a estudiar desde libros de ventas, de comercialización. En ese tiempo la palabra marketing no era aún lo que hoy es y la relevancia que tomó después, inclusive esa carrera. Y entonces vi que tenía que profesionalizarme. Y la manera después en la que tú creces es formalizando tu negocio. Es increíble cómo el hecho de que des ese paso de informal a formal y puedas darte de alta y puedas facturar y puedas de esta manera deducir también los gastos de tus empleados, tu seguro social que les das, los propios gastos de tu negocio, pues en lugar de quitarte, te da mucho más, porque te da la posibilidad de entonces entrar a otros sectores que no es posible que lo hagas de manera informal. Y entonces por eso yo creo tanto en que tienes que profesionalizarte, en que tienes que irte a la formalidad con responsabilidad, con acompañamiento, con información de qué es lo que más te conviene y las bases de cómo administrar tu negocio. Tomando un poquito lo que estás diciendo, Olivia, entendemos que el hecho de ser mujer hay que combatir con muchos desafíos y hay que hacer muchas cosas y dependiendo de la situación, lo comentabas. Antes, lamentablemente, si había un divorcio, pues el hombre se divorció por X cosa, pero la mujer si se divorcia, la etiquetaban en una manera y si de por sí las cosas que tienen que hacer las mujeres era complicado, cargar con la etiqueta de que es divorciada, pues complicaba más las cosas. Complicada en ese momento porque tú tienes que tomar un papel muy profesional, ¿no? O por lo menos en mi caso, eso me funcionó muy bien. Porque el hecho de que tú seas una mujer separada, divorciada o soltera, no importa tu condición, al final, como cualquier hombre, porque también los hombres cuando son profesionales, no, es como separar muy bien tu vida personal de tu vida profesional, y de esa manera es como vas avanzando en puestos directivos, en tu trabajo, en tu empresa, ¿no? Entonces, no creo que sea un tema de género, pero sí de ser muy profesional en lo que haces.
Dentro del todo el tema de profesionalismo y tus primeros pasos y tu etapa y cómo de, de apoyar a algún amigo de tu padre, como nos lo mencionas, empezar a decir esto le voy a dar estructura, voy a generar tema de impuestos, voy a estudiar, voy a contratar más personal para crecer mi negocio, entendiendo el tema de la venta de casas. Ujú, Es, esos principios, ¿qué fue lo que te dejó? Porque algo que tuvo que haber marcado, que al día de hoy te ha funcionado claro. y te sirve como proyecto de vida. Platícanos un poco de algo que te haya marcado en esas épocas. Sí, sin duda, de vender una casita, ¿no? Y estar etiquetada en la señora que vende casa, a realmente poner y formar una inmobiliaria con todo lo que implica, con toda esta formalidad que te da el hecho de que ya te constituyas como una empresa, te permite acceder a otros mercados. O sea, a lo mejor si me hubiera quedado en la informalidad, pues puede ser que pienses que la comisión que cobras, pues se te va completa la Es tuya. es tuya, ¿no? Al 100%. Nada más que no puedes deducir absolutamente nada de los gastos que tienes y no puedes crecer, no puedes contratar más empleados, simplemente la publicidad que tienes que hacerte como inmobiliaria, no la puedes deducir. Entonces, todos estos pasos, eh, además te da temor ir a ver a un desarrollador inmobiliario que te dé a vender las casas. En mi caso, el tema de ser una señora que vende casas es que habemos muchas señoras que vendemos casas y entonces se vuelve una competencia entre que todas tenemos al cliente y tenemos la misma casa y la ofrecemos a todos. Y entonces, ¿cuál era la forma de diferenciar? Tener en exclusiva las ventas de cierto desarrollo porque era muy desgastante esta competencia. Entonces, ¿cuál era la manera en la que realmente yo me iba a diferenciar teniendo un contrato en exclusiva? ¿Cómo lo obtenía con un desarrollador inmobiliario que no hiciera solo una casa, sino varias casas? Entonces, yo iba con él y decía, yo soy una inmobiliaria, yo te facturo mis comisiones, tú puedes deducir tus comisiones y además me comprometo contigo en un contrato de exclusiva a cierto tiempo. Si no te doy resultados, pues, pues ya desbaratamos el contrato. Entonces yo me di cuenta que el hecho de formalizarme me elevaba en la competencia con otras personas, ¿no? Y de esta manera pues ya fui creciendo. Ya en el crecimiento, y sabemos hoy hasta dónde ha llegado ese crecimiento, y siendo una mujer poderosa, porque hoy se habla y se presume mucho las mujeres que se desarrollan en los diferentes ámbitos y hablan de las mujeres poderosas, y hoy que tú eres una de ellas, ¿dónde o cuándo o por qué aparece el tema de la política? Platícanos. ¿Trabajar en gobierno? Platícanos. Sí, pues te voy a platicar que, bueno, de entrada en el tema este de mujeres poderosas o eso que llamamos empoderamiento femenino, yo tengo un punto de vista y yo pienso que la mujer es poder. Naturalmente tenemos el poder de entrada divino de poder dar vida. Entonces eso en sí te da a las mujeres o nos da un poder especial. Y ese poder de ser ese centro en tu familia, esa parte de unión, esa guía que tenemos las mujeres y que después cuando estás en tu vida profesional también llegas a hacer esto. Entonces yo creo que todas las mujeres tenemos ese poder dentro de nosotras y no importa si estás trabajando y eres profesional en tu negocio o trabajando para alguien más o en tu casa como ama de casa, no tenemos que menospreciar nuestro papel como mujeres, ¿no? Ese es un papel que te lo da la naturaleza y somos de por sí mujer, es poder. Y de ahí te cuento que yo estaba feliz después de muchos años trabajando en el tema inmobiliario, tuve la oportunidad de intervenir primero con el contrato de comercialización de la Vista Country Club, que fue el desarrollo que detonó en Puebla toda la zona de Angelópolis y todo San Andrés Cholula. Y entonces estuve durante muchísimos años en este proyecto, en la administración, después desarrollando ya edificios, ya haciendo proyectos inmobiliarios, no solo vendiéndolos. Y entonces, sin conocer al gobernador Miguel Barbosa, él llega al gobierno en el 2019 y entonces me cita y
bueno, yo realmente pensé que quería comprar una casa y en realidad pues me ofreció ser secretaria de Economía del gobierno de Puebla y me sorprendió. No sabía qué contestarle en ese momento, por supuesto le pedí unos días para tomar la decisión. Él me decía, mira, yo quiero un gobierno paritario, es decir, que su gabinete tuviera igual número de hombres que de mujeres. Y entonces me dijo, he estado preguntando perfil de mujer que sea promotora, que tenga la relación con el sector empresarial, que pueda salir a promover nuestro estado en el mundo para atraer inversiones. Me dijo, y me han recomendado que te vean, ¿no? Que te conozca y quiero invitarte. Entonces, pues sí, fue una decisión, te voy a decir familiar, porque en ese tiempo, pues la platiqué con mi esposo, con mis hijos, con toda la familia, con dije que sí, muy temerosa, sales de tu zona de confort. Al final yo ya había hecho todo en el sector privado, sentía que ya había logrado pues el éxito, el posicionamiento, y entonces ya estaba en una etapa más cómoda, si tú quieres, porque en los negocios pues ya los manejas de cierta manera. Y en ese tiempo mi esposo me decía, no, es un honor que un gobernador te invite a ser su secretaria de Economía. Tienes la vida profesional por delante. Dicen que cuando un gobernador te invita, no le puedes decir que no. No le puedes decir que no. Y realmente le dije que sí con mucho miedo. Y te tengo que confesar que sí fue con mucho miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a eso, salir de tu zona de confort, pero no me arrepiento nada. Al contrario, siempre estaré agradecida con él porque me dio la oportunidad de conocer mi estado y toda la oportunidad que existe de trabajar por Puebla, todas sus vocaciones productivas, toda la oportunidad de ver este ecosistema de emprendimiento, las micro y pequeñas y medianas empresas, porque podrías decir que la Secretaría de Economía solo trabaja con las grandes industrias. Pero es que ahí es muy interesante porque tú fuiste micro, Así es. pequeña, mediana, o sea, tú Sí, pasaste por todo ese proceso y entonces yo creo que de una manera muy acertada buscó un perfil como el tuyo, que hoy en día la política convive más con el tema empresarial. ujú, Y si me permites, quisiera hacer una pregunta ahorita, porque como empresarios tenemos ciertas motivaciones, como padres de familia tenemos ciertas motivaciones, inclusive si te gusta algún deporte o tienes alguna afición, tienes ciertas motivaciones. ujú. Tú con la estructura de motivaciones que tenías, entras al tema de la Secretaría de Economía y nacen nuevas motivaciones. Así es. Hoy, ¿qué te motiva a ti en la Secretaría de Economía? ¿Qué te motiva como servidor público? ¿Qué Ujú. te motiva para estar en la política en México, hoy en Puebla? Creo que Puebla merece más. Estoy 100% segura que en este momento se necesita la experiencia de gente que haya trabajado, y cuando tú trabajas en el sector privado, tú sabes que lo que inviertas, ya sea dinero o tiempo, tiene que tener una retribución, no necesariamente para ti, pero en el caso del servicio público es para la gente. Entonces, mi mayor motivación hoy es que puedas hacer políticas públicas que sean eficientes, que no sean, eh, por ejemplo, en el caso de infraestructura, elefantes blancos que ves ahí que construyen una gran obra que no sirve para nada y que costó recursos, que esos recursos bien invertidos, imagínate lo que podrían traer de beneficio para toda la gente. Entonces, esa oportunidad que te da estar desde el gobierno y con toda responsabilidad y sabiendo que lo que inviertas tienes que exigirle al proveedor, tienes que exigir y analizar, no deben de ser ocurrencias. Como cualquier negocio, cuando tú inviertes en tu negocio, no lo inviertes nada más porque un amigo vino y te dijo, tú estudias, Siempre buscas un ¿no? rendimiento. Y además estudias que efectivamente eso que vas a invertir es bueno. En el caso de los negocios, sí es bueno para tu negocio. En el caso de la política, tú debes ser si es bueno para la gente, si realmente tiene un beneficio para todas y todos. Y entonces eso es una satisfacción, en mi caso, preciosa, que es inigualable. Yo he tenido oportunidades de hacer desde la Secretaría de Economía estas políticas públicas como el CIEN, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocio. Porque en Puebla me di cuenta que más del 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas.
ahorita entramos al tema de 100, Ujú. por favor, pero platicabas hace un momento algo importante, ¿no? Tú eres empresaria, te creaste, desarrollaste, aprendiste, estudiaste, y hoy estás en el tema del servicio público, pero entiendes el diálogo con los empresarios, porque muchas veces se dicen que el empresario dice una cosa y el gobierno dice una cosa, y aunque pueda hacer lo mismo, no se pueden comunicar, no se engranan. Ujú. Entonces, a lo mejor, en la parte de la Secretaría de Economía, y que hoy lo maneja una mujer poderosa, pero que tiene toda esa experiencia y esa vida en el tema empresarial, pues genera una mejor comunicación, no solamente con los empresarios locales en Puebla, sino en el país o en algunas otras partes en el extranjero. Ujú. Entiendo que ya hay muchas inversiones, a lo mejor de taiwaneses o de otras partes del mundo, que están abriendo los ojos en Puebla. Sí, lo que espera un empresario del servidor público de su gobierno es que le facilites las cosas, porque ellos quieren invertir y tú tienes que ser un facilitador. Cada quien que haga su trabajo. Cada quien que haga su trabajo. ¿Qué quiere el gobierno de los empresarios? Que invierta. ¿Y qué quieren los empresarios de su gobierno? Seguridad pública, certeza jurídica, mejora regulatoria. Simplemente que los acompañes en ese proceso y ellos harán su trabajo de invertir. Entonces, fíjate que estuvo muy interesante porque yo encontré, se habla mucho de que México nunca ha tenido una política industrial, y ya ni te digo en Puebla, ¿no? Pero yo estuve estudiando y me di cuenta que las políticas industriales a veces solamente son unilaterales, es decir, el gobierno marca el rumbo, pero nunca habla con los sectores productivos. Entonces, ¿cómo vas a hacer una política? Claro, El que sabe es el que produce, no el gobierno. no sabes la necesidad o el alcance, o tú inclusive puedes generar una iniciativa Ujú. que pueda impactar de manera interesante, de manera rápida, oportuna, Sí. pero a largo plazo no sirve. No sirve y a lo mejor no es lo que necesita el sector. Entonces, ¿qué hicimos en Puebla? Tomamos una política, nosotros le llamamos una política de desarrollo económico ligada al progreso social. Es una metodología de Harvard que impulsó Michael Porter, es un economista de Harvard, pero que él se dio cuenta, primero le impulsó como el tema de desarrollo económico y después se dio cuenta que el desarrollo económico sin progreso social no funciona. Y entonces en esta metodología participa el gobierno, de preferencia municipal, estatal y federal, los empresarios y la academia. Entonces, de esta manera tenemos son mesas de trabajo, a ver, no son representatividades de los sectores, Sí. sino están ahí los dueños de las empresas, los tomadores de decisiones. Los que ponen el dinero en la mesa. Entonces, nos sentamos y decimos, por ejemplo, cuáles son los sectores estratégicos del estado de Puebla. Y se hace con una metodología, quién exporta más, quién genera más empleos. Entonces, en base a esto, determinamos que estaba, por supuesto, el automotriz en Puebla, el textil, que por primera vez se une al de confección, el agroalimentario, el de energía, tecnologías de la información y servicios empresariales. Y entonces nos sentamos a trabajar con ellos y hoy, imagínate qué interesante que tú, como sector agroindustrial, te sientes con la Secretaría de Desarrollo Rural y juntos hagan la política pública que es necesaria para el campo o para poder exportar ciertos Porque juntas productos, todos los elementos. y entonces las políticas que hace el gobierno son las que necesita en ese momento el sector productivo. Y luego se junta la academia, que ahí está investigadores, desarrolladores de innovación, pero también están nuestros estudiantes con programas educativos hechos a la medida que el sector requiere en ese momento. Entonces es un modelo bien interesante porque lo que te hace es trabajar juntos. Hay un ejemplo que yo pongo de este concepto. ¿Cuál es el propósito de esta metodología? Ser más competitivos en todo el sector. Entonces yo pongo el ejemplo de lo que pasó en Baja California. Ellos usaron esta metodología hace algunos años. Si te recuerdas cuando empezó el vino de Baja California, Sí. había diferentes marcas y todo el mundo empezaba, pues, ¿qué este vino y qué este vino? Y no pasaba nada. De repente usan esta metodología y entonces se convierte en el Valle de Guadalupe. Se genera un boom. Y entonces ya es un sector completamente competitivo que lo que hace es atraer a los clientes al Valle de Guadalupe y ya estando ahí ya depende cada quien
pues, su competencia o en servicio al cliente, pero tú llevas al cliente al sector. Sus commodities. Claro, en el caso de Puebla, por ejemplo, hoy nuestro sector textil y confección tiene unos indicadores extraordinarios porque hoy se presentan ante el mundo como un bloque en el que el cliente puede encontrar desde el hilo hasta la prenda completamente terminada. Entonces tú imagínate, pues qué fuerza te da a tu estado que todo tu sector esté unido y ofreciendo mejores precios, pero también comprando más barato. Entonces todo eso te hace más competitivo. Oye, Olivia, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Sabemos que hoy el gobierno, en general, todos los gobiernos tienen un mejor diálogo y un mejor acercamiento con los empresarios, se vinculan, Ujú, platican, se hacen estas mesas de trabajo, exponen las necesidades, ujú. las cosas que necesitan, pero también sabemos que hoy se genera una reducción de la jornada laboral y esto te lo voy a preguntar por qué, porque tú estás al mismo tiempo en los dos lados. Ujú. ¿Qué piensas de esto? Yo tengo mi propia opinión que te la voy a dar, pero ¿tú qué piensas de esto? Mira, sí, efectivamente son puntos de vista. Yo creo que tengo amigos, empresarios muy fuertes, que tienen muchos años que redujeron la jornada laboral, que inclusive han trabajado en home office desde antes de la pandemia. Y a ellos les marca que la gente se vuelve más eficiente y tú tienes como empresario un mejor rendimiento de tu personal y lo puedes medir más. Entonces, hay ese punto de vista. Por otro lado, hay el costo, ¿no? En el caso de servicios, por ejemplo, pues entonces tienes que contratar más personal para poder cubrir toda la semana que de por sí pues tendrías en esos casos de ciertos sectores. Yo creo que al final cualquier empresa tiene que tener sus indicadores y tiene que ser eficiente, tienen que ser eficaces y eso te lleva a que si la jornada laboral se reduce, pues te fijas de todas maneras que el trabajo se cumpla. Tú tienes que tener tu meta, tu propósito y darle a ese empleado esas tareas y ese empleado te tiene que dar pues, un resultado. Olivia, sin duda, y no tengo que preguntarte, sé que en la parte empresarial seguirás creciendo, seguirás fortaleciendo lo que tú hoy vienes haciendo también durante tanto tiempo, porque hemos tenido oportunidad de platicar y ver todo lo que estás desarrollando, pero ¿y en la política? ¿A dónde vamos? Mira, estoy feliz, vamos al 2024, es tiempo de las mujeres y estoy segura que Puebla merece más, como te decía hace unos momentos, merece que sigamos adelante. Yo he traducido lo que para mí significa la transformación y es que le vaya bien a todas y a todos, ¿no? Que nos vaya bien a todos. Y entonces estoy muy contenta, me gustaría seguir sirviendo a mi estado, estoy convencida que tenemos mucho que hacer, toda la sociedad, gobierno y sociedad trabajando unidos, y estoy encantada con lo que estoy haciendo. Olivia, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer todo lo que nos platicaste, pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres una política empresaria que piensa fuera de la caja. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Saludos a todos. Wow.